Muy bien, pues hemos llegado a el tiempo de Yom Teruah. Había aquí una silla. Alguien, acércame una silla, por favor. Gracias. Aquí esta voy a usarla yo. Gracias. Estamos llegando al tiempo finalmente. Y nos hemos convocado nuevamente aquí con la familia. Por segunda vez en Yom Teruah, ¿verdad, hermana? Hace 5 años, ¿verdad? Voy a bajarle poquito para que no se vaya a viciar. Y pues bueno, hace 5 años, qué rápido se pasa el tiempo. Estuvimos por acá y estuvimos conmemorando también el Día de la Aclamación. Me van a traer la silla más altita. Y me acuerdo que dimos una clase sobre las señales, la señal del Hijo del Hombre, y hablamos de todo lo que estaba aconteciendo, estaba por acontecer. Dijimos que las señales en los cielos eran nada más y nada menos que un aviso, ¿verdad? Son señales, finalmente son señales. Que lo que iba a pasar no iba a determinar necesariamente algo, sino que estaban produciéndose una tras otra. Pero al final, después de todo, volvemos a recordar que del día y la hora nadie sabe. Ni siquiera los ángeles, ni siquiera el mismo Mesías. Lo estudiábamos recientemente. Y lo único que nos queda, ¿qué? Velad y orad, ¿verdad? Esperar, consagrarnos. Y lo que dice este canto, básicamente este canto es justamente eso. Dice al final del libro de Visiones que el Ruach y la esposa dicen, ven. Ven Adón Yeshua, ¿verdad? Eso dice. Y pues bueno, junto con la esposa, por supuesto, las doncellas, los amigos, los invitados y uno que otro colado que van a ser sacados al final, ¿verdad? Uno que otro colado que van a decir, ¿y tú por qué no estás vestido de bodas? Y lo van a echar a las tinieblas de afuera. Qué interesante. Pero por otro lado, dice la Escritura que, y Yeshua también lo dice, que en ese día estemos preparados, ¿no? Dice, cíñanse, miren hacia arriba porque la redención está cerca. Por eso entonamos también este canto, ¿verdad? Gozo y alegría. Porque no estamos tristes, más bien estamos gozosos. Quiero hacer alusión a un texto que todos ya conocemos, está en Mateo 25, los que lo quieran buscar. Es una de muchas parábolas sobre el reino de los cielos. Yeshua ha estado hablando respecto a su regreso, respecto a cómo será esta edad presente, cómo concluirá. Ha puesto muchas parábolas, ha mencionado en muchas figuras todo lo que va a ocurrir. Y aquí regresa al tema, y sobre todo al tema de la boda, ¿verdad? Porque recientemente tuvimos una boda, ¿verdad? Y más adelante vamos a tener otra, ¿verdad? Aquí están los desposados, los comprometidos. Y vamos a volver a recordar esa analogía interesante. Yeshua hace alusión a la boda. Y rápidamente vamos y dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, las doncellas, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Se acuerdan esta figura que hemos mencionado, verdad, de la boda? ¿Qué es lo que ocurría? Que la desposada traía a sus amigas, que eran doncellas también, que no necesariamente estaban desposadas, ¿verdad? Podían estar esperando también a su esposo, pero se unen a su espera, hemos hablado,
Y dice que toman sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Pero lo más interesante, según lo que vamos a leer, es de que salen a recibir, ¿cómo se puede decir? De manera, pues, podríamos decir, sin el conocimiento de cuándo va a venir. Es decir, solamente toman sus lámparas y salen a recibirlo. Pero no es de que ya venga, simplemente salen a recibirlo, a esperarlo, ¿no? Con incertidumbre, finalmente, ¿no? Y dice que ya sabemos esto, 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Las que eran insensatas, dice, tomaron sus lámparas y no tomaron aceite consigo, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor. ¿Qué clamor habría sido? Sí, un clamor, no sé cómo vienen sus versiones. Clamor, gritos y el sonido de shofar. De pronto empezaron a escuchar, todos gritando, ahí viene el novio, ahí viene el esposo. Que decía, he aquí, el esposo viene, salgan a recibirle. Ya sabemos el resto de la historia, no vamos a leer todo, pero vamos a concentrarnos en esto. Todos estábamos, o la mayoría estábamos confiados de mañana, ¿verdad? Para Yom Teruah. Y la mayoría pues estábamos así como, no, pues el hermano dijo que más probable mañana. Ahí estaban todos, pues el hermano dijo que más probable mañana. ¿Se dan cuenta? No confíen en el hombre, ¿eh? Y yo había dicho, bueno, hay probabilidades, casi no, lo más probable es que sea mañana. Pero ándale que sale la señal. Y empieza el clamor por YouTube, ¿verdad? Y a correr. Un corredero. Pues todos, nosotros íbamos a venir muy tranquilos, a llegar aquí como a las 4 o 5, y ándale, córrele, porque ya la señal, porque empieza el clamor de todos, ¿no? Y en las redes sociales, pues todos, ya se vio, y órale, rápido, ¿no? Qué interesante, porque pues aquí lo está diciendo el mismo Mesías, ¿no? Está poniendo ese ejemplo, ¿no? Y está poniendo, ahora imagínense en un mundo tan atareado, en donde a lo mejor en estos casos pues te van a decir, no, yo no puedo, estoy trabajando, estoy haciendo, estoy el otro, estoy subiendo, estoy bajando, estoy viajando, me voy a casar, me voy a mudar, me voy a lo que sea. Y hay otro texto, curiosamente, en donde dice que también cuando el Mesías regrese, y se está en Mateo 24, va a haber otro clamor. ¿Se acuerdan? Déjenme ver si aquí vamos a buscarlo. Mateo 24. Fíjense lo que dice. Dice en el 24:30. Cuando estén las últimas señales y los últimos eventos, dice, y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Este es otro clamor. Uno es, ya viene, y el otro es lamento. ¿Por qué llegaste? Uno es, ahí viene, y el otro es de lamento y de lloro. Bueno, entendemos que, y sabemos, y obviamente pues creemos que estamos preparándonos y estamos entendidos de que este día pues es para tenerlo presente por el regreso del Mesías, ¿verdad?
Yom Teruah ya hemos estudiado siempre que está haciendo alusión al sonido del gran shofar Tekiah Gedolah cuando el Mesías regrese. Lo más interesante es de que, proféticamente hablando, lo que hemos estudiado es de que nadie sabe, no saben los ángeles, no sabe el mismo Mesías, él mismo lo dice, el único que lo sabe es el Padre. También lo estudiábamos recientemente en el libro de Visiones, ¿verdad? Dice que estaba uno como hijo del hombre, el Mesías, estaba coronado de oro, está en su trono, está con los millares de ángeles, de Malachim, y solamente está esperando hasta que sale una voz, dice, del trono y le dice, ahora sí mete tu hoz. ¿Se acuerdan? Lo estudiamos recientemente, el día de la cosecha, ¿no? ¿Quién va a avisar? ¿Quién se va a enterar? ¿Quién está esperando? Dice Yeshua en la parábola de las 10 doncellas o las 10 vírgenes que las prudentes tomaron, además de sus lámparas, vasos o vasijas, ¿no? Y pusieron aceite, porque sabían que evidentemente pues el aceite se consume, se va terminando. Y eso nos enseña mucho cuando hemos estudiado sobre el aceite, que es un combustible con el cual, por ejemplo, en la menorá, ¿se acuerdan? Se vertía en la menorá y se encendían cada tarde y cada mañana, sobre todo en Shabbat también, para que estuvieran alumbrando. Obviamente había alguien encargado entre los ministros que estaba al pendiente de que hubiera aceite suficiente, porque pues si se agotaba obviamente se apagaba, ¿no? Y por eso volvían a hacer el servicio durante tarde y mañana. Y obviamente también Yeshua dijo, vosotros sois la luz, las lámparas, pero sabemos que nosotros no vamos a, como el shofar, no vamos a emitir ningún sonido a menos que el Ruach HaKodesh, el aliento santo, sople sobre nosotros. De la misma forma, el Ruach HaKodesh o el aliento santo, la presencia divina, es también como el aceite, ¿verdad?, que nos hace resplandecer. Nosotros somos como las mechitas, ¿no?, ¿verdad? Cuando se mojan y viene la luz, entonces encienden. Saben que el algodón se usa para esto, ¿verdad? El algodón lo absorbe. Y nosotros somos como ese algodón, ¿no?, esa mechita. ¿Y qué pasa? Pues hay que estar básicamente lo que hacía David. ¿Se acuerdan cuando estudiamos a David, no? Dice que buscaba estar en la presencia del Eterno. Y si estaba lejos el arca, dice, yo la voy a traer. Y la trajo porque dice, yo necesito estar en la presencia del Eterno. ¿Cómo se está en la presencia del Eterno? Pues buscándole, buscando y orando, buscando su palabra, orando en su presencia, encontrando su voluntad, siguiendo al Mesías, permaneciendo en el Mesías. También el Mesías dice, el que permanece, dice, llevará mucho fruto. Y eso ya nos empieza a decir muchas cosas, ¿no? Que esas vírgenes lo que estaban representando es eso, creyentes que aunque dice que cabecearon también ellas, ya lo hemos también leído, aunque todas cabecearon, la diferencia era que tenían su aceite. Esa es la gran diferencia. No significa que el hecho de cabecear de pronto, y sobre todo en esta generación hemos hablado de esta analogía que algunos mencionan, de la noche más oscura, justo antes del amanecer, hay unas tinieblas así profundas, es como el frío, cuando hace más frío, cuando apenas está, ¿verdad? Cuando ya va amaneciendo, de pronto se siente dices, ¿y esto qué está pasando, no? Igual la noche, la más densa, dicen que es justo en la madrugada antes del amanecer. Entonces, lo que está diciendo es el Mesías que esta edad presente va a ocurrir así con los creyentes, pero al final la gran diferencia va a ser quien están en la presencia. ¿Cómo se está en la presencia? Dijimos, pues en obediencia, en oración, en santidad, en reflexión, en el aprendizaje del Mesías. Y bueno, interesante es que nosotros como creyentes
estamos o hemos sido ordenados, hemos sido instruidos, dice la Escritura, en estar velando y estar orando, ¿verdad? Velad, orad y velad, dice, porque no sabéis el día. Pero también dice, pero ustedes no están en tinieblas, así que el día no les va a caer en sorpresa como ladrón en la noche, ¿no? Bueno, entendemos también que la unción y el aceite tiene que ver también con el conocimiento de la voluntad del Eterno. Cada uno tenemos diferente tiempo conociendo más de la palabra, más de la profecía, más de estas parábolas comparadas al reino. Y si ustedes se recorrieran años atrás antes de todo esto, ¿dónde estaríamos? ¿Quién sabe, verdad? Perdidos. Lo más seguro es de que haciendo cualquier cosa, menos en la Santa Convocación. Definitivamente eso que sí. Pero cuando llegamos a este conocimiento, como lo aprendimos también recientemente en las clases de preparación, dijimos que vamos a llegar a congregarnos, ¿cómo? Si hablamos, por ejemplo, de que somos shofarot, dijimos que vamos a llegar, ¿cómo? Dijimos que no vamos a llegar tapados, con la carne ahí, menos con el animal arrastrando así, ¿verdad? Imagínense un shofar así arrastrando el animal así, la cabeza sangrando así, apestosa. No vamos a llegar sucios, no vamos a llegar, ¿qué más? Oliendo, ¿verdad? Hediendo. No vamos a llegar tampoco rectos, porque se habla de orgullo, sino humillados. Y finalmente vamos a llegar soplando o sonando con nuestros, ¿qué dijimos? ¿Qué es lo que va a sonar en nuestras vidas? ¿Qué dice la Escritura? Para que, y Yeshua lo dijo, así dice para que vean vuestras obras y vean que son hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Quiere decir con actos de obediencia, con actos de justicia, con actos de misericordia, con actos verdaderos. Los frutos, ¿verdad?, que espera el Padre de nosotros. Y este día fue muy interesante porque tuvimos que meter al acelerador a nuestras actividades, ¿verdad? Y qué bueno que fue una especie como de ensayo, ¿no? Así como de un ensayito, ¿no? Así como que... Y qué bueno que hubo respuesta, ¿no? Yo no sé de los demás si todos se enteraron, porque yo dije que iba a mandar un reporte, pero no sé quién más estuvo al pendiente, no sé, al menos fue un día, ¿cómo se dice?, no laboral, ¿verdad? Estaba un poquito uno más relajado, pero de todos modos, aún así, tuvimos que meter el acelerador. Es decir, no es suficiente tener un acercamiento y estar confiados. Necesitamos ponernos las pilas. ¿Ya me entendieron? Necesitamos ponernos las pilas. Necesitamos ser más eficientes. ¿En qué? ¿Ah? Ok, el sonido de shofar va a sonar, obviamente, y un día dice, como dice la Escritura, todo ojo lo escuchará y todo ojo lo verá. Pero la idea, y haciendo alusión aquí al texto, es todas las doncellas estaban cabeceando, ¿verdad? Y es que a la medianoche, bueno, yo me acuerdo cuando tenemos velada, yo veo cuando los hermanos ya de plano, hay unos que a la medianoche ya están así, nomás ven a sus ojos. Hay otros que aguantan, pero ya se nota cuando llegamos a las 3 de la mañana, así 4. Hombre, baja todo, hasta las defensas bajan ahí. Velad y orad. Es una forma de entender, porque en la medida que pasa el tiempo, el ser humano se empieza a debilitar, ¿cierto? En la medida que pasa el tiempo, si no redoblas esfuerzos, te empiezas a enfriar, ¿sí? Si no redoblas esfuerzos, si no te mantienes caliente como le hacen los deportistas, ¿verdad? Esos deportistas
veo que, por ejemplo, los que van a correr, llegan y ya están brincando, ya están... Yo digo, ¿por qué hacen eso? ¿Se van a cansar? Yo llegaría mejor así inmóvil y a correr y así toda la energía, pero no. Y no, y al contrario, te da un calambre o te caes o algo, ¿no? Y lo que están haciendo es moviéndose. Y entre más se mueven, están más preparados, ¿no? Están más listos. ¿Ah? Para sí, o sea, se calienta el cuerpo. Uh-huh. Entonces, ¿y el creyente? O sea, lo contrario sería pues que empiecen a menguar, ¿no? Por eso también el canto dice, ni tu luna menguará. ¿Se acuerdan que hemos hecho alusión a la lumbrera, ¿no? Que es iluminada, no tiene luz propia, necesita luz. Y nos alumbra el Mesías. Entonces cuando dice tu luna no menguará, quiere decir permanecerá iluminada. Dijimos que cuando va menguando va perdiendo su luz y va entrando en tinieblas y de pronto se queda a oscuras. Ajá, en tinieblas y no hay luz, no hay revelación y se duerme. Esa es la condición de Israel cuando estaba en pecado. Pero cuando empieza a iluminar, la lumbrera menor va en aumento hasta que está resplandeciente, ¿no? En los últimos años, yo no sé si esto ha sido antes, pero en los últimos años ha habido que las lunas azules y que las lunas superlunas y rosas y no sé cuántas, ¿no? Como que se ha dado mucha difusión. Pero hay veces que se ve así esplendorosa, es una cosa tremenda, ¿no? Yo creo por los tantos químicos en el aire, ¿no? Al rato va a ser colorida, todos colores cada mes, ¿no? El caso es de que la lumbrera menor está reflejando eso, ¿no? Es decir, cuando comienza a ser iluminada, cuando comienza su ciclo, no hay quien la detenga de que llegue hasta la luna llena, hasta la plenitud. No hay quien la detenga. O cuando ves una luna que, oye, no avanza, ¿verdad? Está ahí en el primer menguante, el cuarto creciente, no, sino que eso significa que, y bueno, ya hemos hablado que eso es cuando el Mesías se aproxima y aparece la primera luz, es el remanente. Pero lo que está diciendo también y lo que el texto nos instruye es de que estar preparados no tiene que faltar. El hecho de que el creyente cabecee no significa necesariamente que se va a dormir. Y peor, que no está preparado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si no está preparado, obviamente, ahí están las insensatas, ¿no? La Escritura dice que esas mujeres solamente se confiaron. Yo no sé, la figura aparece como que, bueno, va a llegar. En la boda lo hemos hecho así, ¿verdad? Aunque tarda minutos realmente, no es de esperar horas, ¿no? Yo no sé qué pasaría con los invitados si les dejamos horas ahí esperando, ¿verdad? Estaría muy bueno, ¿no? Porque algunos a lo mejor se van a ir, ¿verdad? Van a decir, no, es que vamos a cenar antes, ¿no? Y otros se van a ir y no van a esperar a lo mejor todos, ¿no? A ver si lo hacemos en la boda de No se crean, no se crean, vamos a dejar mal a todos ahí, vaya con hambre ahí. Pero estaría muy bueno hacer eso, ¿no? Ajá, que esperen. Hasta la medianoche que llegue, ¿eh? A tocar el shofar. Entonces, estos tiempos son tiempos así difíciles. Los que han estado en la fe, los que hemos vivido en la fe aún desde el cristianismo hasta estas fechas, yo creo que todos hemos notado que muchos creyentes viven estas circunstancias. No solamente porque siempre hay una etapa, aún aunque empiecen donde empiecen, hay una primera etapa como de enamoramiento, ¿verdad? De mucha emoción y entrega y no sé qué, y aquí estoy, Señor, y me rindo a ti, ¿eh? Y me rindo a ti, ¿verdad? ¿Ah? Sí, mucha emoción, mucha miel, lo meloso, ¿verdad? No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de los creyentes. Que al final es una analogía, ¿verdad? Los novios, ¿verdad? Porque sí, eso pasa también, ¿no? O sea, en la unión eso pasa, ¿no? Muchas parejas se separan porque dicen, es que ya no me ama. Es que ya no es como antes, es que también no sabían que antes estaba fingiendo, ¿verdad? Porque estaba casando. El cazador pues tiene que ser, ¿cómo se dice?
Demostrar lo que... ¿eh? Cautivador, más bien, sigiloso. Por eso es furtivo, para que no se dé cuenta y la casa. ¿Ah? Bueno, eso no tiene que pasar en los creyentes, ¿eh? Al contrario, tiene que ir en aumento. O sea, cuando lleguen ahí y comiencen, nada que disminuir, al contrario, tiene que ir en aumento como la lumbrera menor, hasta que esté resplandeciente. Bueno, en el caso de los creyentes les pasa lo mismo. Y y terminan fríos en la competencia, en las envidias, ¿verdad? En los puestos, en los lugares, en el activismo. Y entonces ya no hay aceite, lo que hay es otro aceite, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos del servicio, Hanukkah y el servicio y la renovación? ¿Se acuerdan todo eso? Que hablamos del aceite de la unción, bueno, el aceite extra virgen y el aceite, por ejemplo, de carro, ¿no? O sea, ninguna diferencia. O sea, no hay ninguna comparación. Bueno, más bien totalmente diferente, ¿no? No hay ninguna comparación. ¿Qué es lo que ocurre? Que, por otro lado, recordamos la parábola, las 10 vírgenes, ¿no? Ya dijimos quién es la esposa, ¿no? Ya dijimos que es Israel, ya dijimos que son la descendencia hebraica de Jacob, los que fueron llamados, con los que se fue pactado. Y en la analogía, pues entramos nosotros dentro de los invitados. Y en este caso también dentro de las doncellas. Dijimos que las 10 habla de, ¿qué? La plenitud Meloja Goim, la plenitud de los gentiles, la totalidad de las naciones. De todas las naciones son invitados. La analogía habla de una separación, mitad y mitad. No habla realmente de porcentajes, solamente dice la mitad, 5 y 5. Y lo que está diciendo ahí es de que de entre las naciones, que han sido también invitadas para ir con la desposada, pues aquí están las grandes diferencias, ¿no? La gran diferencia es las que tomaron una vasija con aceite extra. Prudencia, ¿qué significa? Diligencia, responsabilidad, prevención, conocimiento, ¿qué más? ¿Qué más? Porque habla de mujeres prudentes. Sabiduría, tener inteligencia, determinación, ¿ah? De tener paciencia. Bueno, la paciencia la ejercieron, ¿verdad? Pero antes de eso tenían que tener todas esas... prudencia significa, es como cuando dicen ese dicho, ¿verdad? Que, como dice, hombre preparado, que dice, vale por 2, algo así, ¿no? Ajá. O mujer prevenida vale por 2. También las mujeres, claro que sí, ¿no? No sea machista, no. Bueno, persona prevenida vale por 2, para que no haya una demanda ahí, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que siempre es bueno estar prevenidos, ¿verdad? Siempre, por supuesto. Y en la fe, pues, ni se diga. Ajá. De tal manera que lo que está diciendo ahí es de que de entre todas las naciones, de los que han sido llamados, y esto es de los que han sido llamados, no está hablando de todos los gentiles, porque la verdad de las cosas es de que este grupo de 10, que aunque habla de totalidad de las naciones, esas son las naciones que han sido llamadas y han escuchado el llamado, porque afuera hay cualquier cantidad de gente que ni es tomada en cuenta porque nunca ha respondido nada. Pero los que han sido llamados, se han escuchado, ahí también se van a separar. Es como la parábola también de las ovejas y los cabritos, ¿verdad? ¿A quién llama a separar? Pues a los que han sido llamados a escuchar, ¿verdad? Porque no puede juzgar entre todas las naciones igual. O sea, no, obviamente el que no creyó y no obedeció, pues ya definitivamente está destinado, ¿no? Pero habla a los que fueron llamados, a los que tenían el conocimiento. Y pues esto es muy importante para nosotros, ¿verdad? Lo que vivimos hace rato nos enseña a que tenemos que despertar también de nuestra condición, si es que en vez de crecer estamos menguando, o al menos
al menos alguien puede decir, bueno, yo no voy para atrás, pero tampoco voy para adelante. No nos podemos quedar estancados. La lumbrera menor nunca la van a ver estancada, sino que va creciendo y va creciendo. El aceite es lo mismo. Cuando tenemos reserva, bueno, se va apagando y le echamos. ¿A poco no las hermanas siempre están preocupadas por la flama en la estufa, verdad? Cuando está amarilla, ándale que ya se va a acabar el gas, ¿verdad? luego, ¿verdad? Esa es señal de que ya se va a acabar el gas. El agua, sí, ¿no? Si se está diligente en todo eso, pues cómo no estar diligente en lo verdadero, ¿no? ¿Verdad? En lo verdadero, ¿no? Recientemente hablaron de Marta, ¿verdad? Hasta le queda el dicho en español, Marta afanada y turbada, ¿verdad? Angustiada, preocupada, desesperada, dice que ocupada en las cosas, ¿no? Y a veces el ser humano, o bueno, siempre el ser humano terrenal, el carnal, pues se afana más por las cosas de este mundo. Y Yeshua lo dijo, ¿no? También mencionó ese texto. Eso los gentiles, dice, los gentiles son los que se preocupan de las cosas de allá afuera. Pero el creyente dice que está consciente y ahí es donde entra la responsabilidad. En el caso, por ejemplo, de Miriam, que la mencionaron, ¿qué hacía Miriam? Estaba atenta, estaba con su aceite y lo que quería era recibir la luz para seguir alumbrando, para aumentar su luz, que es la enseñanza, que es la instrucción, ¿verdad? Que es la revelación del Mesías. O sea, por eso dice que ella tomó la mejor parte. ¿Por qué? Porque entendió que eso es combustible para su ser. Ajá. Y la otra no entendió eso, la otra creyó que era más importante la logística, ¿verdad? Y no la instrucción. Y bueno, se hablaron de varias cosas. Yo sé que hablaron tanto de los afanes del mundo como también el activismo de las iglesias, y aquí entra también esto, ¿no? El activismo de la iglesia. Es la gran diferencia. Yo creo que nosotros nos distinguimos con esto, en que estuvimos todos por estos sistemas, pero unos se conformaron a un título, a un ministerio, a un lo que sea, entonces y se estancaron. Y además que pues no es luz, no es revelación, no es instrucción, no es mandamiento, todo es finalmente para sistemas, ¿no? Para hombres. ¿Y qué pasó con nosotros? Que lo más seguro es de que dijimos, esto no me hace crecer. ¿Cuántos pensaron eso? Aquí no puedo crecer, aquí no estoy creciendo, necesito alimento. Yo creo que todos vivimos por eso, ¿no? Necesito crecer, necesito saber, necesito más de la palabra. Y eso es lo que es el aceite, ¿verdad? También la presencia divina, su palabra, su instrucción, la enseñanza del Mesías, y de esa forma vamos creciendo. El crecimiento está por todos lados. Cuando se habla, por ejemplo, los bebés nacen y primero leche, dice, ¿verdad? Pero no puede tener 20 años y, ay, mami, me das lechita. Tiene que entrarle al alimento sólido, dice, ¿verdad? Para que siga creciendo y se siga fortaleciendo. ¿Qué más dice otro texto? Ir creciendo hasta la estatura del varón perfecto. Yo sé que algunos estamos, a lo mejor ya no preocupados ni estresados, pero ya estamos aceptados con nuestra estatura, ¿verdad? No somos como los basquetbolistas, ¿verdad? Pero sí nos ocupa crecer espiritualmente, ¿cierto? Alcanzar la estatura del varón perfecto. Ya ni siquiera alcanzar la estatura de Pablo, de Pedro, esos nombres. Pero imagínense, nada más si dijeras, bueno, a ver la estatura de Pablo, y aunque decían que él era bajito, ¿verdad? Según la tradición cristiana decían que era bajito. Pero espiritualmente, no, pues entonces a Yeshua somos enanitos, ¿verdad? Estamos como Zaqueo, tenemos que subirnos a un árbol, ¿verdad? Para poder ver. ¿Qué significa esto? Que tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos. Yo creo que a la medida que pasa el tiempo y todos vemos allá afuera las tendencias en el mundo,
las inclinaciones, todos los pecados, toda la maldad, todo el sistema, todo lo que cada vez está creciendo. Ahora, qué interesante, porque ¿por qué no crecer y esforzarnos a hacer más luz cuando están viendo que el mundo está creciendo en maldad? ¿Verdad? ¿A poco no se entra así como en una cosa así como que, a ver, tengo que crecer, ¿no? Tengo que emitir más luz. Porque el mundo no se detiene, el mundo ni se está estancado ni está menguando en la maldad. ¿O sí? Y en todas las áreas. Habla del área que quieras, ¿verdad? Si hablas, no sé, allá por ejemplo, su hijo de Laura es Omar, que está estudiando lenguajes de programación y todas estas cosas, ¿no? Bueno, hace 20 años ahí nos sentábamos con COBOL y cosas así muy rudimentarias, ¿verdad? Tecleando ahí en el MC2S ahí. Y hoy día ya la programación, ¿cómo es? Súper avanzada, ¿no? Ya está. Es más, ya ni tienes que teclear, creo que nada más ya se abre un software y ya está todo ahí, van metiendo. Casi ya está hecho. ¿Sí? Casi nomás lo van arrastrando, ¿no? Y antes no, es como las páginas web, yo me quedé rudimentario, yo tengo que teclear todas las etiquetas, desarrollarlos escrito, así con... Y hoy los millennials ya nos ganaron. Esos más abren un programa y le ponen ahí, más jalan y van metiendo y ya son diseñadores, ya son programadores, ¿verdad? Ya son programadores. Pero antes no, antes nos sentábamos y a escribir cada orden, y seguías una lógica y te ibas por línea y hasta en inglés tenías que escribirlo. Y nada de que el programa, por ejemplo, los programas de hoy ya te marcan y te dicen, hay un error en tal línea, ¿no? Ya tú te bajas con la flechita y pues aquí está la línea. Y antes no, antes tú le decías guardar y vámonos a ver el resultado, y si estaba el error, te vas línea tras línea buscándolo solito y con el dedo cambiándolo. Es decir, el hombre está acelerándose en todas sus áreas. Y el creyente no puede quedarse estancado o atrasado. Necesitamos seguir tomando aceite, porque si no, entonces en esa competencia que ellos llevan, pero en nosotros nuestra esperanza, lo que podemos vivir es que de pronto nos estanquemos y nos desilusionemos. O simplemente pensamos, bueno, ya... A lo mejor algunos ya leí toda la Biblia de principio a fin, y que para algunos antes era así como que, bueno, yo no sé, al final de cuentas yo no sé quién, y no les voy a decir, no los vamos a balconear aquí, ¿verdad? Pero los que van a las universidades, ¿a poco no leen todos los libros de principio a fin y tienen que sacar todo, ¿no? Para graduarse, ¿no? Los que fueron a la escuela, y sobre todo los que están en el área de la abogacía, ¿cuántos lo ponen a leer, no? Pregunta, ¿ya estudiaron toda la Biblia de principio a fin? No leída, leída cualquiera, estudiada verso a verso de principio a fin. ¿Se dan cuenta? Y si hacemos ahora vamos a hacer un examen mejor, ¿no? No se crean, ese nada más lo va a hacer el juez. Pero eso es una forma de decir, ¿cómo? Si el ser humano está allá, hasta los religiosos están haciendo libros y libros todo el tiempo. Allá están todos los feligreses comprando todos los libros y leyéndolos todos, ¿verdad? ¿Y la Biblia? Ahí está guardadita nada más para los textos aislados en las predicaciones. Es decir, todas esas comparaciones nos hacen vernos a nosotros mismos y decir, a ver, ¿qué es lo que hizo que todas cabecearan? Aunque ya sabemos la diferencia, que unas traían su reserva. ¿Qué es lo que hizo que cabecearan todas? ¿Qué es lo que hizo? Hay dos factores. Obviamente, hablando de las personas, estamos diseñados, según el Eterno, para ciclos, de tal manera que cuando ya se dieron las 10 de la noche,
y sobre todo Lulú, que se levanta muy temprano. ¿Qué dice el cuerpo? A dormir. A dormir. ¿Sí? Y más en aquella época, ¿no? Que no había luz y que podías estar toda medianoche con las luces ahí, ¿no? Pues, no, allá ya se acabó, ya empezaban los grillos y los gallos, ¿verdad? La lamparita que te da más sueño que nada, ¿verdad? Una lamparita así. Se levantaban temprano. Pero lo que voy es eso, ¿no? Estaban acostumbrados a eso, a que ya a las 10, a las 11 empieza así, a las 12, dice que a la medianoche. ¿Qué les hizo? Bueno, uno, en la analogía, bueno, la condición del hombre. Necesitan dormir. Pero lo más interesante es de que las tinieblas causan ese efecto primario. Es más, empieza a oscurecer y empieza a bostezar, ¿verdad? Es decir, ya tu cuerpo se empieza a preparar. No, pues ya va a llegar la noche, se empieza a preparar y se va a dormir. Y te empieza a decir que se va a dormir. Las tinieblas de afuera. ¿Qué significa Yeshua cuando, por ejemplo, menciona la parábola del sembrador? No, la parábola del trigo y la cizaña, porque son muy parecidas. Bueno, hablan de lo mismo finalmente, pero cuando habla del trigo y la cizaña, dice que él siembra, se va, pero que a la medianoche, ¿qué dice? Llega un enemigo y pone cizaña. Qué interesante, a la medianoche. A la hora más vulnerable, a la hora donde nadie se da cuenta, a la hora donde ya caído, tan, se acabó. A mí me pasa eso. Yo me duermo y puedo no despertarme. Ya pasado de las 4 o 5, ya como que ya me despierta un ruido, ¿no? Los perros que están ladrando y cosas así, ¿no? Pero a la 1, a las 2, caigo como tronco. ¿Ya? Y eso es lo que pasa, las tinieblas de afuera, el enemigo, Satanás. Yeshua dijo, me voy porque viene el príncipe de este mundo. Y no tenemos nada uno con el otro, si no tengo nada con él. Lo que estaba diciendo es, si no toman reserva, el cansancio, por supuesto, de la naturaleza, porque no somos robots, pero sí podemos tener la prudencia, como las doncellas, de estar precavidos. Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, qué pasa si tu luz, que es el estudio de la palabra, la oración y la meditación, empiezas a disminuirlo? Por ejemplo, antes, pues le dedicabas a lo mejor 1 hora. Y de pronto le entras al ritmo de la vida y ya nada más tengo para media hora. Y de pronto más ocupaciones, y nada más tengo para 5 minutos. ¿Qué va a pasar? Se va a ir apagando la luz. No solamente se va apagando, sino se va a ir apagando el deseo también de querer más. Es lo mismo. O sea, todo apunta a lo mismo. Si bajamos la guardia, dicen por ahí, peligro, ¿verdad? Al final nos vamos a dar cuenta que necesitamos de la prudencia, porque la prudencia trae compañía, que es la responsabilidad, es, ¿qué dijimos? La inteligencia, la sabiduría, la administración, pues es como los trabajos, ¿no? ¿Qué pasa cuando algún colaborador en algún área importante empieza a fallar? Empiezan a haber problemas, ¿no? Se rompe un eslabón, entonces ¿y qué terminan haciendo? Cámbiame a este individuo, ¿no? Necesito algo incompetente que saque el trabajo. Si no lo saquen, pues obviamente va a echar a perder toda la empresa. Por un individuo se puede caer toda la empresa. Nada más cuando se trata de evadir impuestos, ¿verdad? Los hermanos contadores que saben aquí. Entonces, eso nos está diciendo la Escritura, ¿verdad? El Mesías está diciendo, nos va a comparar. Híjole, allá andan esos insectos que salieron de la... Bueno, un distractor que no nos vaya a dormir. Entonces, es muy interesante porque
estamos justamente en un momento en donde las tinieblas, ¿se acuerdan cuando hablamos de visiones y el iluminismo? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijimos que es el iluminismo? El iluminismo que crea el hombre es más bien tinieblas. Es tinieblas, ¿no? Qué interesante, porque, como hemos dicho antes, lo que el mundo le presentó al hombre como progreso y democracia, ¿en qué se convirtieron? En esclavitud, en falsedad, en libertinaje, en destrucción. Y la persona que no conoce la verdad, la instrucción, porque todos estamos ahí en el mundo, estamos peregrinando, pero el que no conoce todo esto finalmente se va a ahogar, se va a hundir. El que tiene luz, por lo menos donde está atento y sabe. Sí, la mayoría. Y es que el mismo sistema lo que les está diciendo es más, más, más. Primero es distracción y luego destrucción. Primero es distracción y luego destrucción, ¿verdad? Y eso es bien fuerte. Qué interesante, hace rato nos mostraba un video mi esposa, que estábamos platicando de este asunto, ¿no? Que habla de las drogas. Y hay un individuo ahí que lo entrevistan y no sé ni cómo surge esta entrevista, ni de quiénes son, pero está una persona que dice: yo empecé a los 15 años con la marihuana y fui avanzando con sustancias más fuertes. Estos agentes externos lo que hacen es generar una química en el cuerpo, que en la medida de la cantidad se va haciendo más dependiente de la persona. Pero llega un momento en donde el exceso hace que ya el cuerpo ya no genere esas sustancias. Y lo que hacen las personas es: la necesito porque me muero. Y llega un momento en donde es tanta la desesperación que tienen que recurrir a todo con tal de estar saciados, de ser normales. Pero lo más interesante es de que eso no solamente le pasa al cuerpo, también le pasa al espíritu. ¿Qué pasa allá afuera con el mundo? Por eso es bien importante el tema de la música. Cuando escucha la gente la música, ¿qué pasa? Empieza la sensación interna, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, como cuando le dicen a la gente: te voy a aumentar el sueldo? ¡Ay, me voy a aumentar el sueldo! Y ya creen que es la gran cosa, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen en el trabajo? Le echas más ganas. ¿Sí o no? 100 pesos y le echas más ganas, ¿no? ¡Wow! No, ahora sí le voy a echar más ganas para que vea si... Todos son igual sensaciones. Pero lo más interesante es que son tinieblas de afuera y te empiezan a atrapar. Te empiezan a atrapar y cuando menos te das cuenta ya estás bien metido en el mundo, porque el mundo te da muchas promesas y muchas alegrías y muchas distracciones que luego son destrucciones. Después pasa el año y dices: ¿qué hice con mi vida? ¿Qué hice con mi vida? Mucha gente así se arrepiente y dice: ¿qué hice con mi vida? ¿Verdad? Porque no solamente se olvidan de lo espiritual y no crecieron, no se iluminaron hasta resplandecer, se quedaron estancados en la primera iluminación o la mitad. Pero no solo eso, sino que afectan también su entorno, ¿no? Por ejemplo, pues cuando hay una familia, pues afecta a la familia, ¿no? Y lo más interesante que igual como la democracia y el progreso, en un hogar a veces se intercambia esas promesas del mundo por problemas en la casa, divisiones, pleitos, carencias, enojos. El materialismo es un enemigo tremendo. Y en vez de que la familia crezca y sea radiante por la presencia del Eterno, se queda sin crecimiento y además hay muchas tinieblas. Le ocurre a la persona, le ocurre a la familia, le ocurre a un pueblo, le ocurre a una ciudad. Y por eso está el mundo. Y el mundo cree que es progreso, cree que es crecimiento, creen que es más, y lo que están haciendo es más bien, es como el sistema laboral, ¿no? Creen que con todo eso lo que van a tener es beneficios, y lo que menos, cuando se dan cuenta, lo que menos tienen son beneficios, y es más bien esclavitud, ¿no? Mucha esclavitud, mucho tipo de esclavitud. Frustraciones,
en fin. Pero volviendo otra vez al creyente, el llamado es este. El llamado es, somos la lumbrera menor que ha pasado un proceso de tinieblas y en donde estábamos cabeceando, y el Mesías se acerca y empieza a dar su primera luz. Y el cuerpo del Mesías empieza a recibir la primera luz, pero la luz del Mesías no se detiene, envía más. Y de nosotros depende si vamos aumentando con el resto, con todos los creyentes, así somos parte de la misma iluminación. Es como imagínense la luna, no sé quién ha visto esto de los píxeles. Saben que las pantallas están hechas con foquitos diminutos, ¿verdad? De 3 colores. Hay 2 bases, 4 y 3, ¿no? El famoso RGB, ¿no? Que es el red, green y blue. Y de 3 pegaditos pueden lograr a 6 lo que se conoce como la gama de colores hexadecimal, de 16 millones de tonos de colores. Y la pantalla pinta todos los colores nada más con 3, desde el blanco hasta el negro, toda la gama. Pero ¿qué pasa cuando se funden estos o se funden algunos? Pues ya no van a reaccionar, se va a quedar la mancha ahí. Imagínense la lumbrera menor que está llena de píxeles y se empieza a iluminar. Hagan de cuenta que se empieza la luz, empiezan todos a prenderse, empiezan a prender todos. De nosotros, la reserva que tenemos de nuestro crecimiento depende si crecemos con todos o nos quedamos ahí unos cuantos apagados así. ¿Y esto es qué onda? Manchas negras. Eso no puede ocurrir porque donde alumbra el Mesías, ¿qué? Todos tenemos que alumbrar. Donde alumbra el Mesías, todos tenemos que alumbrar. Si somos parte del cuerpo del Mesías que está entre todas las naciones, y sobre todo parte de los que, ahora por otro lado, esos píxeles tienen que iluminarse, cuando es todo blanco, por ejemplo, todos tienen que iluminar la misma intensidad. Pregunta, si nos comparáramos con los píxeles del primer siglo, los discípulos y los apóstoles, ¿cómo está nuestra iluminación? ¿Verdad? Y ahí empiezan con sus cosas, ¿verdad? No, que no, en vez de que digan, estamos alumbrando igual. Como que está así, está debilucho, así. En la pick-up que tengo le puse unos auxiliares de LED. Ustedes ya saben que está de moda los LEDs, ¿no? Y uno, pues alumbran bien bonito, ¿no? Ya se dañaron unos y están así titiriteando, ¿no? Así como que, ¿qué les pasa? ¿No? Y otros ya se apagaron, ¿no? Es decir, al final de cuentas, toda la naturaleza y todas las cosas nos están mostrando que nosotros podemos figurar de la misma forma. ¿Estamos prendiendo y luego a veces estamos apagados, estamos a veces prendidos y luego apagados? ¿O estamos siempre prendidos? Tenemos que estar siempre prendidos, cada día, cada momento, todo el tiempo, ¿verdad? ¿O tú te apagas en algunos días? Tenemos que estar todo el tiempo iluminando, ¿no? Radiantes. Y bueno, ya sabemos que recibimos luz del Mesías, que es la instrucción, su enseñanza, la palabra del Todopoderoso, o sea, todo para emitir la misma luz. Yeshua también lo dijo, una lámpara no puede ponerse abajo de la mesa, no se puede esconder abajo de la cama, tiene que estar arriba y tiene que iluminar. Luminarias en el mundo, también dice la Escritura, y cuya luz, como la del Creador dice, no tiene variación, no tiene que estar así, ¿verdad? Titilando, ¿no? Entonces, estamos llamados en esta generación a no solamente estar iluminando, porque los tiempos son difíciles,
las tinieblas de fuera realmente van en aumento, imagínense una lucha, la lumbrera menor. La naturaleza es que vayamos iluminando todo lo oscuro. Pero imagínense las tinieblas de fuera, el mundo, están así como que abrumadoramente sobre la luz, ¿no? Tratando de apagar la luz. Y eso en todas las áreas, ¿no? Eso en todas las áreas, porque háblale a un vecino y te va a decir, no. Exprésalo en la escuela y ¿qué van a decir tus compañeros de la escuela? Religioso, no, que el conocimiento y que la letra mata y que Darwin y que ya ves que venimos del chango y todas esas cosas, ¿no? Y muchas de esas cosas, ¿no? Es decir, las tinieblas quieren empujar la luz. Uh-huh. Obviamente también sabemos, por supuesto, que en el firmamento, al final en la noche, van a encontrar la luminaria iluminada. Pero va a estar rodeada de tinieblas. Es decir, al final los que van a reflejar la luz del Mesías somos los creyentes, somos los que tenemos que recibir y reflejarla. Pero vamos a hacer finalmente la diferencia en el mundo, porque el mundo no quiere ser iluminado. Ya desde la época de Yohanan, ¿verdad? Así dice. Pero el mundo amó más las tinieblas. El mundo amó las tinieblas. Y no dice, no solamente amó más. O sea, conocieron la luz, pero no la amaron. Amaron más las tinieblas. Y ahí está la pregunta para nosotros. Si hemos decidido amar la luz y ser iluminados por la instrucción del Mesías, la enseñanza, su ejemplo, pues tenemos que ir en aumento. ¿Por qué? Porque pues finalmente estamos en medio de tinieblas, un mundo de tinieblas, y también porque ya asemejándonos pues a las vírgenes, pues las que no llevaban su reserva, las que no fueron prudentes, las que no estaban creciendo, no tenían el combustible, pues ¿qué pasó? Se fue apagando. Imagínense ahí un pabilito así apenas, ¿y qué hago? De hecho fueron con las otras y dijeron, denos de su aceite. Y que dijo, no, mejor vayan y compren, ¿no? A ver cómo le hacen. Y luego está todo cerrado ya medianoche a las tinieblas de afuera. Ya se quedaron finalmente, ¿no? Se quedaron las tinieblas porque, de hecho, la historia sigue. Dice que después llegaron y empezaron a tocar la puerta. Ábrenos. Aquí estamos, también somos. Y dice, no sé quiénes son, no las conozco. Y eso va a ser lo peor, ¿no? Para el creyente, el día del regreso de Mashiach. Imagínense nada más, él dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Es que yo hice tantas cosas en la iglesia, ¿verdad? En el templo, en la no sé qué, te estaba esperando, ¿no? Y eso es una realidad, eso dice él, dice, en aquel día muchos dirán, Señor, Señor. Y él va a decir, no los conozco. Qué tremendo. Sí, y justamente ahí es donde dice eso, ¿no? Dice, apártense de mí, hacedores de iniquidad. La traducción que vemos en las Biblias regulares es hacedores de maldad. Lo malo para el que lee eso y no conoce las palabras en su origen es, pues son los malos, ¿verdad? Es el que fuma, es el que toma, es el que habla malas palabras, el malo, el de allá, ¿no? El vecino feo que, nomás se la pasa. Y siempre son buenos, ¿no? Ya nomás porque son bien portados y sacan buenas calificaciones. No, es bueno. Pero lo más interesante, lo que ya sabemos, es de que la Escritura dice hacedores de iniquidad o inicuos. Y del griego anomos significa sin instrucción, sin nomos, nomo, ley, que traduce el griego, ¿verdad? Pero está hablando de la instrucción del Eterno. Qué gran diferencia, ¿se dan cuenta? Ahí vemos que el aceite es la instrucción. ¿Quiénes son ustedes? Están llenos de
iniquidad sin instrucción. Y bueno, ese es otro de muchos textos, como los que hemos citado en otras ocasiones: esforzar a entrar por la puerta angosta, negarse a sí mismo, el que no ponga en segundo parte las cosas de la tierra, las cosas de este mundo, etcétera. Muchas cosas van a hacer la gran diferencia. Eso va a hablar de la prudencia y la responsabilidad. Porque definitivamente, al final de cuentas, sabemos que somos almas transitando en este mundo, que sí, nos tocó nacer en un país, nos tocó nacer en una ciudad, nos tocó nacer dentro de una familia, nos tocó nacer en este cuerpo, pero al final nuestro regreso o el lugar final de la Teshuvá pues es en la presencia del Eterno, ¿verdad? Eso lo sabemos muy bien. Y no va a venir nadie a ponerse de, ¿cómo se dice?, de ayudador nuestro, ¿no? ¿Verdad? Ahí sí no va a haber nadie que nos diga: yo te vengo a ayudar, ¿no? Yo te coopero con mis obediencias, ¿no? Para que todas tus iniquidades te ayuden, ¿no? Para que pases, aunque sea de panzazo, ¿no? O las indulgencias, ya saben, en la religión, ¿no? No, pues paga tantas indulgencias y lo sacamos del infierno. ¿Ah? Es una tremenda mentira, ¿no? La gente se lo cree. Y todos son los sistemas. Es que tienes que hacer esto para que no te vayas al infierno. O si niegas, por ejemplo, tal doctrina, te puedes ir al infierno. Pura base de temores, ¿no? Pero lo que están haciendo es todo lo contrario, llenándolos de más tinieblas. Y pues bueno, en Yom Teruah, el sonido de shofar pues es seguir despertando. Ya de por sí tenemos que estar orando y velando, ¿verdad? Estar atentos. Ya de por sí las señales para nosotros ya no son cosa de cada día, sino son cosa que nos está hablando de los tiempos, nos está despertando, nos está poniendo alertas, pero definitivamente, como la lumbrera menor, tenemos que estar creciendo y creciendo. Eso es algo que solamente delante del Eterno pues vamos a hacer, por supuesto, ¿eh? Cuando yo les digo esto no es porque voy a estar examinando sus vidas a ver si están iluminando más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues ese es el engaño del mundo también, ¿verdad? Tener a un hombre que esté nada más ahí checándolos, ¿no? No, sino cada uno de nosotros hacer crecer nuestra luz. No importa en el lugar donde nos desarrollemos, con la gente que nos rodeemos, las actividades que tengamos, las responsabilidades que tengamos allá afuera. Eso no es una de, es que no puedo crecer porque pues estoy muy ocupado, por ejemplo, no, sino que a donde quiera que estemos podemos estar creciendo, nuestra luz reflejando, y sobre todo porque pues sabemos que para eso estamos metidos en este mundo, para hacer luz a los que nos rodean, definitivamente, ¿no? Para hacer luz a los que nos rodean, porque si no, y eso lo he puesto de ejemplo a los jóvenes, cuando, hubo hace un tiempo un grupo de jóvenes que les decía yo esto, les decía, ¿qué pasa si ustedes empiezan a callar lo que saben, empiezan a dejar de emitir su luz con sus amigos que les rodean? ¿Qué es lo que va a pasar? Que te van a apagar. Y en vez de tú iluminar, te van a oscurecer todos, ¿verdad? Lo mismo pasa en el trabajo, ¿no? Lo mismo pasa con los vecinos, con la familia. ¿Qué pasa si en la familia, a lo mejor no les digo nada, no vayan a pensar, no vayan a decir, te empiezas a callar hasta que ya estás apagado totalmente. Y es abrumador, ya después ni puedes decir nada porque te van a tragar todos, ¿no? Entonces, tenemos que hacer todo lo contrario. Esa pequeña luz, aunque sea tengo esto, a iluminar. Y de tal manera que la luz, dice, dispersa las tinieblas. Bueno, hay unas tinieblas que no solamente hay unas tinieblas que no se les aclara el día.
Hay unas tinieblas que si emiten ustedes su luz se van a ir, porque son puras tinieblas, ¿no? Otra vez porque no amaron la luz, sino que amaron las tinieblas. Es decir, yo sé que a todos nos ha pasado, hay personas que definitivamente nos van a abandonar y van a decir, yo no quiero saber nada, ¿no? Pero, ¿qué es mejor eso o que te absorba las tinieblas y se queden contigo? Pues mejor lo otro, ¿no? Mejor yo ilumino y qué importa que se vaya, ¿no? Porque a veces la gente tiene así como que esos temores, ¿no? De que, ay, ¿qué van a decir de mí? Y si me rechazan, y ay, me voy a quedar solo, sin amigos y sin nadie, ¿no? Cuando tiene dudas, por eso mejor se callan. Claro. Y además, algo que a lo mejor los jóvenes están aprendiendo ahora, es de que la luz que toman de su enseñanza, ¿a poco no cuando la expresan les hace crecer más? Es decir, el hecho de empezar a enseñar te hace crecer más rápido, ¿sí o no? Sí, fortaleciéndote. ¿Por qué? Porque empiezas como tu luz que tienes como que a tomar más fuerza, como que irradiar más, o sea, como que empieza a empujar las tinieblas. Por eso les digo siempre, no crean que tienen que llegar a ser maestros o a decir, ay, es que me falta, no. Ya con lo que saben mucho para la gente que está en tinieblas. Y cuando empiezan a irradiar su luz del conocimiento de la palabra y del Mesías, empieza a aumentar más. Y ese es un efecto interesante que el Eterno hace. ¿Por qué? Porque la luz no se detiene, como les dije. La lumbrera menor no se va deteniendo. Entonces, a la medida que pasa el tiempo, se va iluminando más. Es la naturaleza. Y eso estamos llamados a hacer sobre todo en estos tiempos, que son más peligrosos y que hay más tinieblas. La maldad sigue aumentando y nosotros no podemos ocultar nuestra luz, ¿verdad? Y bueno, y eso pues también ya nos posiciona en las doncellas o en las vírgenes que son prudentes y tienen su reserva, ¿no? Y cuando se escuche ese clamor, esa aclamación, ya ven, de ahí viene la rúa, un clamor, una aclamación, vamos a saber, ahí viene el esposo, salgamos, y entonces la luz va a resplandecer. Porque de otra forma, pues entonces nos vamos a convertir en las insensatas, las imprudentes, que pues no iluminaron. Y viene el esposo, se concreta la boda, se cierra la puerta y se acabó. Y esa imagen la vemos en muchas ocasiones. En el pueblo de Israel, la vemos en la época de Noé. Dice que se cerró la puerta, la cerró el Eterno y la selló. Y viene la gente y ábrenos, ¿verdad? Cuando el Mesías cierre, se acabó, no hay forma. Así que, así como nos aceleramos hoy, dijimos, ¿sabes qué? Ahora tenemos que apresurar, tenemos que acelerarnos, porque hoy pues tenemos que acelerarnos, porque nuestra generación, nuestra época también nos está anunciando que tenemos que seguir creciendo. Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, si es que está relajado, yo espero que no, a meterle una velocidad más. Y no para que digan, ya voy más rápido, ¿no? Sino para alcanzar la siguiente velocidad, ¿cierto? Para eso hicieron los autos así, ¿no? Si no, nomás le hubieran dejado una, ya, vámonos en primera hasta Ecatepec, a ver a qué hora llegamos, ¿no? Tenemos que ir aumentando la velocidad. Que el Padre nos fortalezca, que nos ayude y que sobre todo, Él lo va a hacer. De hecho, Él está ahí, es como cuando la gente le quieres compartir o les haces parte del servicio o algo, ¿no? Y esa gente que dice, pues sí, a ver, si Dios quiere, ¿verdad? Así como si no quisiéramos. Claro que Él quiere, ¿no? El Eterno quiere todo contigo y tú quieres que respondas. Pero eso de que, si el Señor quiere, es más bien como que una forma de decir, no lo quiero, ¿verdad? Capaz que Él no quiere tampoco, yo no quiero. Él, por supuesto, está enviando la luz. Él eso quiere, Él eso ha dicho a través del Mesías. Y pues nosotros tenemos que
responder positivamente. Amén. Tenemos que ser como esas vírgenes, hacer uso de la prudencia, de la responsabilidad, de la sabiduría, de la administración de lo que se nos ha dado. Igual que los talentos, ¿se acuerdan de la parábola de los talentos? Vamos, toda la escritura nos lleva todo lo mismo. Reciben sus talentos y ¿qué hacen? Los ponen a trabajar. Solamente el que recibió uno lo guardó y ya sabemos lo que pasó, ¿no? Pero es lo mismo, es lo mismo. Si siembras trigo y no le echas agua, se seca, ¿verdad? Entonces tienes que echarle agua para que crezca y dé fruto, ¿no? Y por otro lado también, lo que hemos hablado en Shavuot, que también es lo mismo, ¿no? Hemos recibido agua de los cielos, que es la presencia divina, y cae en esta tierra. ¿Y qué tiene que pasar? Dar fruto, que crezca un producto y que podamos entregarlo, ¿no? Porque de otra forma, pues, si no hay fruto, es que no cayó agua, no cayó agua. Si no hay fruto es de que no cayó agua. Entonces tenemos que acelerar también eso, ¿no? Si ha caído agua, pues vamos a hacer que esta tierra produzca y dé fruto, y dé buen fruto. No solamente ahí sale una planta, hay una hojita, ¿vaya? Ahí sale la hojita. Hacerla crecer, ¿verdad? Y hacer que dé buen fruto. Amén. Padre, te agradecemos por este tiempo de el día de la aclamación, que nos recuerdas que en este mundo ciertamente las tinieblas del enemigo, que anticipadamente sabemos que iban a ser manifiestas, que el mismo enemigo está ahora operando, esparciendo más tinieblas y más tinieblas, pues estamos llamados a no solo hacer luz, sino a hacer crecer esa luz que hemos recibido, que es el conocimiento, es la santidad, la instrucción, es la enseñanza del Mesías, es la presencia tuya en nosotros, para que no nos estanquemos, para que no solo no dejemos de brillar, sino sigamos aumentando, como dice la Escritura, creciendo hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, creciendo hasta ofrecer los mejores frutos de esta tierra que somos, que ha sido regada. Padre, gracias por el día de la aclamación, gracias porque con este clamor también anunciamos que el Mesías regrese, que el Mesías vuelva, pues le estamos esperando. Alguien que clama que vuelva es porque le espera. Gracias porque nos has hecho parte de este sonido de shofar, que nuestros días, Padre, todos nuestros días sean también un día de aclamación, porque hemos sido llamados a esta convocación que es el cuerpo del Mesías. Y también, pues, si aquí está el cuerpo del Mesías, si está en aumento también su luz, pues también que podamos ser esa luz que va en aumento, que para nada nos detengamos, que nada tampoco nos haga decrecer, nada nos detenga, nada nos opaque, sino que podamos ser una luz que irradie de buen testimonio, de nuevas personas, de el mensaje de la palabra, del mensaje de la buena nueva para los que nos rodean. Padre, si esa luz has enviado a nosotros, que así como dices a través del profeta, que tu palabra no regresa vacía, que también la luz que hemos recibido no regrese vacía, sino que regrese en aumento porque los tiempos son difíciles. Gracias, Padre Todopoderoso, porque nos das este día de aclamación, este día de convocación, en el cual, Padre, nos reunimos solo para ti, para exaltarte, para prepararnos, para seguir recordando nuestro llamado, para que juntos sigamos creciendo, sigamos alumbrando a los que nos rodean, Padre, y estamos preparados, Padre, para aquel día que en solo tu poder está y se encuentra enviar de regreso, pues rogamos que sea pronto. Aún así esperamos, ya tantos creyentes han esperado y
y no ha sido su ocasión, pero han entrado en el reposo de la esperanza celestial. Si bien no sabemos cuál va a ser nuestro fin aquí, si morimos o si vivimos, como dice también Shaul de Tarso, vivamos para nuestro Adón Yeshua, y así permanezcamos por ahora creciendo. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, tu instrucción y toda la enseñanza de Yeshua también, que nos hace crecer. Gracias en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.